¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos viendo la serie que se llama Estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos en la parte 5 y en el parte 6 en el capítulo 5. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de entenderla y comprenderla un poco. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos muestre esta verdad acerca de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestra vida. Espíritu Santo, eres nuestro maestro, guíanos, enséñanos. Padre, te amamos. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver aquí una serie de cosas que han pasado. En el capítulo 4 termina el capítulo 4 con Jesús yendo cruzando el mar en la barca con sus discípulos. Se levanta una tempestad. Jesús reprende la tempestad al viento. Los discípulos asombran y dicen: ¿quién es este que aún hasta el viento obedece? ¿Ok? Ahorita vamos a ver en el capítulo 5 otra secuencia de milagros. Aquí hicimos el primer, digámoslo, momento milagroso donde Jesús calmó el viento y el mar. Vamos a ver cuando Jesús expulsa un demonio, vamos a ver cuando Jesús sanó a una mujer de flujo de sangre y vamos a ver cuando Jesús resucitó a una niña. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús es Señor sobre la naturaleza, Jesús es Señor sobre los espíritus inmundos, Jesús es Señor sobre las enfermedades y Jesús es Señor sobre la muerte. ¿Me estás comprendiendo? Aquí vamos a ver una secuencia de hechos donde nos muestra que Jesús es el Señor. Te recuerdo que la pregunta que hicieron los discípulos hacían en el versículo 40 es: ¿quién es este que aún el viento obedece? La Biblia dice en el capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Jesús les iba a mostrar que él era Señor, no solamente de la naturaleza, sino también Señor de los espíritus. ¿Ok? ¿Por qué este hombre vino? Dice la Biblia que vino, porque había escuchado hablar de Jesús. ¿Ok? Versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hecho pedazos por él y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Hoy en día vemos exactamente esto igual, pero muchas personas no saben que tienen demonios las personas. Es decir, si nosotros vemos una persona que es un poquito fuera de sí, la meten a un manicomio, la relegan de la sociedad o la meten en un centro de rehabilitación, un anexo, etcétera, donde puede ser tratado diferente. Lo que las personas, la mayoría de las personas no entienden es que muchos de ellos tienen un demonio, ¿ok? Hay que entender que se tiene que liberar a la persona, no tratar. Tú no tratas con el demonio, tú lo liberas a la persona del demonio, ¿ok? Pues bueno, pero muchas personas no entienden eso, por eso la importancia de hablarles de Jesús a las personas. Pero si la persona no quiere ser libre, si la persona no quiere ser libre, quiere seguir con el demonio dentro, entonces no se puede liberar. La única forma que una persona puede ser libre es cuando la persona quiera ser libre. Fíjate lo que dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué significa esto? Tú no vas y te arrodillas delante de cualquier persona, ¿cierto? Más siendo una persona que tenía mucho orgullo y que tenía un demonio. Esta persona había escuchado hablar de Jesús. Esta persona, cuando vio a Jesús y supo que era él, salió corriendo a su encuentro. Y no solamente salió corriendo, sino que se arrodilló. ¿Qué significa que se haya arrodillado? Que está reconociendo que Jesús es el Señor y que Él lo necesita. La Biblia dice que si se humillaran delante de mí, yo los exaltaré cuando fuera tiempo. Es decir, esta persona se humilló reconociendo que Jesús era Dios y que necesitaba de Él. Por eso te dije hace rato, una persona que quiere ser libre, a pesar de que tenga muchos demonios, si su voluntad es ser libre, no hay demonio que lo detenga para ir a Jesús. Cuando la persona no quiere ser libre, la voluntad nosotros se la damos a Dios y Dios hace grandes cosas, o se la damos al diablo y el diablo nos manipula. ¿Ok? Bueno, por eso, ¿por qué crees que Adán y Eva fueron engañados con el diablo? Porque el diablo los engañó para obtener su voluntad. ¿Por qué crees que nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Jesús y le damos nuestra voluntad a Dios? ¿Ok?
Ok, bueno, mira, te voy a contar un caso. Por ejemplo, había una muchacha una vez que fuimos a un centro de rehabilitación y empecé a orar por las mujeres y empecé a orar por una en especial y la muchacha se me quedaba viendo y toda temblando y así, y le dije, ¿puedo orar por ti? Sí, y empecé a orar por ella y Dios me mostró que tenía un demonio y le dije, ¿quieres ser libre? Y me dijo, sí, sí, quiero ser libre. Y empecé a orar y le dije, en el nombre de Jesús, sal demonio. Y en eso se vio una manifestación de un demonio, sale un demonio, bueno, no salió un demonio, más bien se manifestó el demonio y era un demonio un poco político y me decía, disculpe, no puedo salir de ella. Y yo, ¿cómo que no puede salir? Sí, es que ella no quiere que yo salga y mientras ella no quiere que yo salga, yo no voy a salir de ella. Y en eso abrí los ojos y vi otra vez la realidad, hablo con ella y le digo, oye, Dios me mostró que tienes un demonio y que es un demonio familiar, es decir, lo conoces desde hace tiempo atrás y platica contigo. Me dice, sí, sí, así es. Y le digo, ¿no me dijiste que quieres ser libre? Sí, sí quiero, pero eso significa que lo voy a echar fuera. ¿Quieres ser libre? Y me dice, bueno, es que en realidad, le dije, perdón, le dije, ¿todavía quieres escuchar, o quieres seguir escuchando sus voces? Porque Dios me reveló, ella todavía quiere seguir escuchando sus voces. Y le digo, ¿quieres seguir escuchando sus voces? Y ella me dijo, pues la verdad sí. Le digo, entonces yo no puedo hacer nada por ti. Le dije, ¿quieres? Porque tu voluntad es la que manda. Dios no viene a echarte fuera un demonio si tú no quieres. Dios te libera si tú quieres. ¿Quieres? Y ella me dijo que no, que quería seguir escuchando esas voces, porque le eran familiares. Ya con el tiempo, Dios me dijo, no te preocupes, iba una vez por semana, me dijo, sigue yendo, sigue predicando la palabra de Dios, ella va a conocer la palabra de Dios y va a haber un momento en que ella va a querer y va a ser libre. Y así sucedió después de 3 meses. Toda persona. Después te voy a contar también otra anécdota. Venía una persona, estamos repartiendo lunches cuando empecé, cuando empecé la fundación que tengo de Compasión. Estamos repartiendo lunches afuera de un hospital universitario aquí en Monterrey. Y en la noche, y de repente, veo una persona alto, unos 40 y tantos años, casi 50, pero medio fornido y cuadrado, pero mal encarado y se veía todo mal, drogado y todo. Y le decía al otro, mira estos que tienen, que no sé qué, vamos a darle fierro para abajo. Entonces hace como que se va a sacar algo como un cuchillo de aquí y yo lo volteo y Dios me dice, quiero a ese. Y yo le decía, Señor, a todos menos a ese. Y Dios me dijo, no, quiero a ese. Y le dije, Señor, y Dios me dio una palabra, me dijo, yo no te he dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces le digo, ok, Señor. Y volteo, y donde lo volteo, el muchacho ya venía con su mano, y en eso yo lo agarro la mano y le digo así, ¿quieres ser libre en el nombre de Jesús? Y él se paralizó con los ojos así, y empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar. Le dije, ¿quieres ser libre en el nombre de Jesús? Y me dijo, sí, sí quiero, pero no sé cómo, no puedo. Y total, para no hacerte un cuento tan largo, la persona fue libre en el nombre de Jesús, el demonio se fue, él cayó de rodillas adorando a Dios. Amén. Cuando una persona quiere, por más endemoniado que esté, es libre. Cuando una persona no quiere, por más endemoniado que esté, no es que Dios no tenga poder, sino que Dios respeta la voluntad de la persona. Pero también es cierto que seguimos predicando la palabra, llega un momento en que esa persona tiene lucidez, así como le pasó a este endemoniado gadareno. ¿Por qué fue con Jesús? Porque tenía lucidez. El demonio en ese momento, la voluntad siempre es más grande y calla la voz del demonio para correr hacia Jesús. Imagínate él todo endemoniado, la sociedad nadie lo quería. La sociedad lo tenía relegado, por eso le habían puesto grillos y encadenado, porque no lo querían cerca de ellos, porque hacía destrozos. Entonces, imagínate todo lo que el diablo le está hablando, eres un bueno para nada, no sirves, la sociedad no te quiere y quieres volver a ellos. ¿Cómo crees que Jesús te va a salvar? ¿Te va a rechazar Jesús? Así hay muchas personas que escuchan las voces de demonios y no vienen a Jesús por lo mismo. Hay muchas personas que escuchan esas voces y prefieren quedarse como están en lugar de buscar de Jesús. Pero bueno, entonces en el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ora el 7? El versículo 7 le está diciendo que, ¿quién eres tú, Jesús? Y en el capítulo 6, el versículo 6 se hincó,
Bueno, en el capítulo 6 era el hombre que se estaba reconociendo Jesús. En el versículo 7 son los demonios que ya se manifestaron en ese momento y empezaron a hablar. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Aquí cuando Jesús le preguntó cómo te llamas, es la única vez que le preguntó a un demonio cómo te llamas. En ningún otro que echó fuera Jesús demonios, en ninguno, Jesús nunca platicó con los demonios ni les preguntó cómo se llamaban. Hoy en día hay algunos cristianos que hacen una doctrina para echar fuera demonios, que le tienes que preguntar al demonio que cómo se llama, tienes que preguntarle al demonio que cómo entró y que esto y que el otro y que bla, 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 y que la persona se arrepienta. Déjame decirte una cosa, la Biblia no nos enseña eso, por lo cual yo le digo a las personas que no traten de hacer eso, a menos que te dirija el Espíritu Santo a hacerlo. He visto cientos de videos de personas que así lo hacen, como le estoy diciendo. Si Dios los mandó a hacer, qué bueno, pero Dios no tiene un librito, un método para hacerlo así. Si no tenemos, el único método de nosotros es ser guiados por el Espíritu Santo, la única guía, ¿ok? Pero lo que sí nos dice la Biblia es que echemos fuera en el nombre de Jesús. Entonces, para mí echar fuera demonios es lo más fácil que hay, no porque yo sea alguien, ni porque yo sea mejor que alguien, sino porque el nombre de Jesús es el que tiene el poder. Y cuando tú conoces que está investido en ese nombre, entonces tú lo utilizas para favor tuyo y favor de las personas que están ahí alrededor, siempre y cuando la persona quiera. Bueno, en este caso, yo te recomiendo que no te metas a platicar con los demonios. Recuerdo un caso que estábamos echando fuera un demonio en un centro de rehabilitación de una mujer, y recuerdo que en ese centro íbamos 3 amigos, uno de los cuales era casi recién convertido, que conocía poco la palabra de Dios, y los otros, mi otro amigo era otro amigo que estaba empezando en el ministerio de liberación, y yo que ya tenía cierto tiempo. Entonces fuimos ahí y el demonio se manifestó, un demonio de la Santa Muerte se manifestó en una persona. Mi amigo, el que tenía poco tiempo en el camino de Dios, el demonio le empezó a hablar y por su nombre, y mi amigo le dio miedo, y al darle miedo, cuando el demonio le habla a una persona, se dirige a una persona, siempre se dirige a la persona que menos conoce a Jesús. Dice, ¿cómo es que sabe? La persona ve el espíritu de la persona y sabe que dentro del cristiano está Jesús, pero en el conocimiento de Jesús, la llenura del Espíritu Santo es lo que le da miedo a los demonios. Entonces el demonio ve donde hay menos llenura del Espíritu Santo o crecimiento de Cristo Jesús y se va sobre ellos. Si la persona empieza a hablar con él, entonces tiene una base legal el demonio. Por eso le recomendamos que las personas que tienen poco crecimiento pues no hablen o no estén ahí. Me ha tocado estar con personas de poco crecimiento, solamente le decimos no hablen ni nada, solamente adoren a Dios, oren en el Espíritu y así, ¿no? Perfecto, entonces le empezó a hablar y mi amigo pues le dio miedo y el demonio se empezó a crecer y a manifestar. Pero cuando una vez tomamos el control, mi otro amigo y yo le dijimos, no, estás hablando con nosotros estamos aquí amando, en el nombre de Jesús estamos en el mando, así es que no te permito que hables, no, y hasta que el demonio centró nuestra atención en nosotros, porque nuestro amigo ya se fue, entonces lo pudimos echar fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es lo más fácil de echar fuera un demonio. Nosotros no tenemos poder, tenemos autoridad en su nombre, que es diferente. Versículo 10, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar de un despeñadero, y en el mar se ahogaron. La pregunta de los demonios pueden entrar en animales, pues aquí la Biblia nos dice que sí, pero Jesús les tuvo que dar permiso para que entraran. Los demonios tienen que estar viviendo en un cuerpo que tengan alma. Es decir, los animales no tienen alma. El ser humano es espíritu, pues un alma vive en un cuerpo. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos espíritu. El espíritu fue lo que ha hecho, creado imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos espíritu, somos espíritu. Cuando te mueres, lo que se va con Dios es tu espíritu. Por eso Jesucristo dijo, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. ¿Ok? La alma es la mente, las emociones y la voluntad. Nosotros tenemos voluntad, por eso este hombre fue corriendo y se arrodilló ante Jesús para ser libre. Los animales no tienen voluntad, los animales no tienen sentimiento. Por más que digan personas que los animales tienen sentimiento, los animales no tienen sentimiento, no tienen voluntad.
los animales no tienen sentimiento, no tienen voluntad, ¿ok? Solamente tienen una parte que es la parte del alma. Tú me dices, pero sí, cuando le pegas a un animal, el animal llora y esto que el otro. Sí, pero no es un sentimiento tal como el ser humano, ¿sí me explico? Como Dios hizo el sentimiento. El, el- el animal, el animal tiene, digámoslo, como una especie donde sí tiene mente, el animal tiene mente, pero no tiene voluntad, es decir, no tiene un alma completa, que nosotros tenemos la voluntad, ¿ok? Entonces, los demonios buscan, buscan controlar, meterse en cuerpos donde quieren controlar la voluntad, por eso los demonios son felices y se sienten plenos cuando se meten a la vida de las personas porque pueden controlar su vida, y eso es lo que a ellos les da, digámoslo, vida, o ellos les ¿qué te puedo decir? Se me fue la palabra, bueno, ellos son los que se sienten a gusto haciendo eso, ¿ok? Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente de hoy en día se espanta de la gente que cambia para Cristo Jesús. A mí me han dicho muchas veces, se han espantado de mí. He conocido también otras personas que se han espantado, otras personas que han cambiado su vida para Cristo Jesús. Muchas personas se espantan. Y como ya no corremos en las mismas cosas que hacíamos antes, se espantan y nos echan fuera de la vida de ellos y no quieren saber nada de Jesús. Aquí dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que los habían visto cómo les había acontecido y el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno. Le empezaron a decir a Jesús, vete de nosotros, vete de aquí, no queremos nada contigo, nosotros estamos bien sin ti. ¿Te das cuenta? Hoy en día la sociedad es exactamente igual. Cuando un hombre, una mujer de Dios les empieza a hablar de Cristo, las personas, la sociedad no quiere saber nada de eso, no quiere saber nada de Jesús. Hoy en día la sociedad no quiere saber nada de Jesús, pero nosotros tenemos que llevar un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que cambia vidas. Por eso solamente la persona que fue cambiada por el poder de Dios sabe lo que Dios ha hecho en su vida. La persona que fue liberada de un demonio sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Y esa persona quiere más de Cristo. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, porque le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti el Señor. Eso es lo que busca el Señor. El Señor quiere cambiar vidas de personas para que nosotros hablemos la bondad de Dios. Hablemos cómo yo era, que yo era un fornicario, yo era un adúltero, yo era un drogadicto, yo era un mentiroso, yo era un borracho y muchas cosas. Tenía una vida promiscua, sexual, tenía muchas cosas. Pero cuando Dios me cambió, mi vida fue completamente restaurada. Dejé la adicción a la pornografía, dejé la adicción al alcohol, dejé la adicción a las drogas, dejé la adicción al sexo, dejé la fornicación, dejé el adulterio, dejé todas las cosas que la palabra de Dios decía que era pecado, lo dejé. Mi vida fue cambiada y les empecé a hablar a otras personas. La Biblia dice que las personas están cegadas, atadas a voluntad del diablo. Es decir, las personas que fornican, adulteran y no pueden parar, es porque el diablo las tiene cegadas en ese estilo de vida, de esa forma. Y por eso Dios nos manda que vayamos a nuestros seres queridos, a las personas, a nuestro entorno, y les hablemos que hay poder en Jesús. Que así como Jesús calmó el viento y la tempestad, así como Jesús liberó a este endemoniado, así como Jesús ahorita vamos a ver que sana a la mujer del flujo de sangre y levantó a los muertos a la muchacha esta. Entonces, Dios quiere que le digamos a las personas que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación en tu vida, pero Él quiere que lo conozcas primero. Versículo 20.
Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Te das cuenta que este hombre se fue a predicar o a hablarles de Jesús a varias personas? Bueno, lo mismo pasó con él. Cuando él estaba en el sepulcro, una persona tuvo que haber pasado y hablarle de Jesús, o contarle a otras personas si él escuchó, porque casi a toda persona que venía a él, iba y la persona salía a contar las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Cambia vidas para su gloria. Cambia vidas Él para que tú les digas a otros cuán bueno es Dios. Amén. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Quiero que entiendas, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Otro que se postra a sus pies. ¿Por qué te postras a sus pies? Porque reconoces que Él es Dios. Tú no te postrarías delante de alguien si no reconocieras que lo necesitas y que es superior a ti, ¿cierto? Bueno, aquí Jairo, al igual que endemoniado, estaban reconociendo que Jesús es el Señor, ¿ok? Jairo, siendo uno de los principales de la sinagoga, es decir, Jairo tenía un nivel, estatus económico alto, y era uno de los principales que gozaba de gran nombre. Y aún así se humilló. No le importó que todo el pueblo lo viera. No le importó. Fíjate que era de la sinagoga. Es decir, los mismos líderes políticos y religiosos de aquella época, judíos, querían apedrear a Jesucristo. Y este hombre va y se postra delante de todos ellos. Delante de Jesús se postra cuando lo estaban viendo todos ellos. No le importó el que dirán, no le importó que a él también lo fueran a expulsar, no le importó lo que le fueran a hacer. Tú y yo tenemos que ser valientes y tenemos que vivir una vida que refleje que somos valientes ante la sociedad y que llevamos el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que normalizar que nuestra vida cristiana. Tú y yo tenemos que normalizar que en todo lo que hagamos esté Jesús, que no nos dé pena. Versículo 23, y le rogaba mucho diciéndole, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Aquí otra cosa, esta persona, ¿cómo supo de Jesús? No lo dice específicamente, pero igual que el endemoniado de Gadarena salió a predicar la palabra de Dios, pues bueno, así también Jairo había escuchado de Jesús que sanaba y liberaba a personas. Por eso Jairo tenía tan grande fe que se hincó y le dijo, yo sé que tú lo puedes, ven a mi casa, pon las manos y ella vivirá. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, que creamos en lo que Él puede hacer, que su palabra dice que Él puede hacer. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Te das cuenta que Jesús fue con Jairo? Siempre que tú tengas un problema y lo pongas en manos de Dios, Jesús siempre va a ir delante de ti. Jesús siempre va a ayudarte, lo que quiero que entiendas. No importa el problema, la situación tan difícil, no importa si tienes una situación de vida o muerte, no importa si tienes una enfermedad, no importa si estás en la cárcel, no importa si tu mundo está cayendo, no importa si tu pasado es muy grande, Jesús es más grande que todo eso y Él siempre va contigo cuando se lo pides. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Quiero que entiendas, una multitud estaba tan grande, eran muchas personas, y la mujer se fue colando entre las personas, porque creyó que Jesús podía sanarle. Dice la Biblia, cuando ella oyó, la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué oyó? La palabra de Dios que oyó, que Jesús sanaba. Y eso es lo que vemos. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tú tienes una esperanza. Y al creerla, se desarrolla fe. ¿Ok? Entonces la mujer vino por atrás de Jesús. Y ella decía, si tocare su manto, seré salvo. Fíjate lo que dice el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La palabra salva que aparece aquí, no solamente significa sanidad o salvación
de la salvación que Jesús nos da, sino la palabra completa salvación en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, Jesús vino a salvarnos espiritualmente para no morir la segunda muerte, sino que tengamos vida eterna. Jesús vino a salvarnos en el alma para restaurar nuestra mente, nuestras emociones. Jesús vino también para salvarnos físicamente. Por sus llagas fuimos sanados, por su cuerpo. Eso quiere decir que toda enfermedad Él llevó en su cuerpo y Él nos sanó también físicamente. Entonces la palabra salvación que aparece aquí quiere decir en espíritu, en alma y en cuerpo. Jesús nos salva integralmente, nada a medias. Porque decía, si tan solo tocares su manto, seré salva. ¿Te das cuenta? Ella repetía la palabra de Dios, si tan solo tocares su manto, seré salva. Si tocares su manto, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Quieres recibir las promesas de Dios que vienen en su palabra? Tal vez necesitas sanidad, tal vez necesitas un milagro financiero, tal vez necesitas una ayuda en un problema. Repite la palabra de Dios, no solamente por repetir, más bien léela. Y cuando la lees, repítela para que la creas, vívela. Y cuando tú la repites tanto, llega a tu mente y que dice, ya lo entendí. Lo vas a hacer, Jesús. Jesús no va a hacer algo porque lo repites. Jesús va a hacer algo porque le estás creyendo. Se llama fe. Versículo 29. Y enseguida la fuente, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana aquel azote. Primero, enseguida, la sanidad inmediato. Se secó y sintió, ella sintió, entendió que estaba sana rápidamente, que el cuerpo que estaba sana y quedó libre aquel azote. Azote, ¿sabes lo que significa azote? Como cuando alguien te pega con un látigo y te azota y te duele, ¿cierto? Bueno, ¿quién es el que los azota? El diablo. Las enfermedades son del diablo, las enfermedades vienen a causa del pecado. No todas las enfermedades son del diablo, pero la mayoría son del diablo. Por ejemplo, si una persona se enferma de diabetes, ¡ay, el diablo puso diabetes! No, el diablo no puso diabetes. Tú no te cuidaste y comiste demasiada azúcar, ¿sí me explico? Pero hay enfermedades como esta mujer que tenía un flujo de sangre que no sabía dónde había venido, como el cáncer que aparece, así es exactamente igual. Esta mujer tenía un problema que alguien la había azotado. ¿Quién crees que la había azotado? El diablo. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, y cómo éste anduvo viene sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo es el que oprime, el diablo es el que azota con enfermedades. No es Dios, Dios no te trae enfermedades. Aquí es el diablo el que está azotando con una enfermedad a esta mujer. Y tan pronto ella tocó el manto porque le creyó que Jesús podía sanarla y quedó libre. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Te das cuenta cuando tú tocas a Jesús con fe, sale poder para recibir lo que Él tiene para nosotros? La pregunta, ¿qué es fe? Fe es creer que la palabra de Dios es verdad. La mujer creyó que lo que Jesús hacía era verdad. Ella creyó que si tan solo tocar el manto de Jesús se iba a ser sana. Ella creyó que Jesús era sanidad y sale sanidad de Él. Cuando tú lees la palabra de Dios y la crees, sale poder de la palabra de Dios para suplir tu necesidad, ya sea enfermedad, ya sea salvación, ya sea algún problema mental, ya sea algún problema financiero, ya sea algún problema familiar, llámese como se llame. La palabra de Dios tiene poder para que tú y yo recibamos lo que Dios nos ha prometido si la creemos. Jesús le pregunta, ¿quién me ha tocado? Versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, Jesús? Y todavía me preguntas quién me ha tocado. Es decir, había una cantidad de personas y ninguna de ellas recibió su milagro. Solamente una persona, la que lo tocó con fe. Muchas personas, muchos cristianos, olvídate de las personas, muchos cristianos están apretando a Jesús, pero no lo tocan con fe. Muchos, ay Señor, te pido esto. Ay Señor, si tú quieres dame sanidad. Ay Señor, si es tu voluntad. Eso es tocar a Jesús sin fe. Fe significa creer que la palabra de Dios es verdad. Es decir, si tú vienes con Jesús y le dices, Señor, si es tu voluntad, dame sanidad, dame sanidad.
entonces no tienes fe. ¿Pero cómo, Adrián? Sí, porque fe es creer que la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos sanados, que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces, si tú vienes y le dices, Señor, si es tu voluntad, entonces tú no conoces la palabra de Dios, y tú ya estás dudando porque estás diciendo, si es tu voluntad. Y la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante, que si pidiéramos con fe creyendo, lo recibiremos, pero no dudemos nada, porque el que duda no recibirá nada. ¿Ok? Entonces, cuando tú toques a Jesús, tócalo con la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice aquí que por tus llagas yo fui sanado. Yo creo en tu sanidad y yo ya recibí tu sanidad, porque eso es lo que tu palabra me dice a mí. Alguien está recibiendo sanidad ahorita que está viendo este video. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me mandas un mensaje si recibiste, yo sé que recibiste, mándame un mensaje dándole gloria a Dios por tu sanidad. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, otro que se postra delante de Dios. Se postró primero el endemoniado, luego se postró Jairo y ahorita se postra esta mujer. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana del azote. Es decir, tu fe. Quiero que veas que Jesús le dijo tu fe, no le dijo mi fe, no le dijo mi bondad, no le dijo esto, le dijo tu fe. ¿Qué significa fe? Tú creíste que la palabra de Dios es verdad, tú creíste que yo soy la verdad, el camino, la vida, tú creíste que yo soy la vida eterna y que puedo darte vida, y tú me tocaste creyendo esa verdad, la recibiste. ¿Te das cuenta? La fe verdadera no duda. La fe verdadera actúa creyendo que la palabra de Dios es verdad. Y digan lo que digan las personas, la fe ve la palabra de Dios, no lo que las personas digan. Si es tu voluntad, si quieres, si esto que el otro. Vino un leproso y le dijo, si quieres sáname. Jesús le dijo, yo quiero. Jesús siempre está dispuesto y quiere sanarnos. Si no conoces la voluntad de Dios, léela. Por eso se llama Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es la voluntad de alguien que murió. En este caso Jesús vivió, resucitó. Entonces, si es un testamento, aquí está la última voluntad de Jesús. Y si es la última voluntad de Jesús, entonces yo la tengo que leer. Y ella me dice en 1 Pedro capítulo 24 que por sus llagas yo fui sanado. Amén. Dice ahí, y que no hay otro nombre por encima de él, ni enfermedad, ni nada. De hecho, aquí lo estoy mostrando que él es Señor sobre la enfermedad. Hija, tu fe te ha hecho salva. La palabra salva aparece otra vez aquí. La palabra salva tiene que ver otra vez con salvación espiritual. Es decir, la mujer, Dios salvó su espíritu, le dio salvación, por lo cual la veremos en el cielo esta mujer. Dios salvó su alma, restauró sus emociones y Dios salvó su cuerpo. Ella sabía lo que había pasado dentro de ella. Hija, tu fe, quiero que entiendas tu fe. De 17, siempre se me olvida esta parte, si son 17 o 19 casos. De 19 casos, creo que son 19, de 19 casos que tiene santo y seña de la persona que fue sanada, es decir, la hija de Jairo, el endemoniado gadareno, porque hay muchas veces que dice la Biblia, Jesús hizo muchos milagros y sanó, y así. Bueno, de 19 casos que Jesús sanó a personas, 16 o 15, no recuerdo si 6 o 15, les dijo, por tu fe, por tu fe, por tu fe, por tu fe. ¿Me estás comprendiendo? El 70% les dijo, por tu fe, por tu fe, por tu fe. La fe de nosotros es importante. La fe es qué tanto yo creo que la palabra de Dios es verdad, qué tanto estoy creciendo en ella para tomarla como mío y creerla y actuar en esa verdad. Eso es fe. Creer, confiar y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y luego le dijo Jesús, queda libre aquel azote. Azote. La liberó de Satanás. Satanás le puso una enfermedad. Satanás, aquí estaba un demonio, ese azote. ¿Te das cuenta que aquí el demonio no se manifestó? Simplemente estaba como un azote. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ok, aquí entendimos que le dijeron, tu hija está muerta. ¿Para qué molestas más al maestro?
Jairo pudo haber dicho, ¿qué? O sea, cuando yo salí de mi casa, mi hija estaba viva y, y vine con Jesús y le dije que fuera a mi casa y será sana, y en el transcurso me avisan que está muerta, y se queda Jairo como que pensando, y Jesús le dice, pero luego Jesús, versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Siempre que la duda viene a nuestras vidas de que Jesús puede hacer algo, Él siempre está a tu lado, a nuestro lado, para decirnos exactamente las mismas palabras. Cree solamente. A mí muchas veces recuerdo cuando estaba en la cárcel y me querían dar 21 años de cárcel. Y cada vez que iba a la corte y cada vez que escuchaba que otra persona le daban tantos años en la cárcel, yo me hincaba y recuerdo que el diablo venía y me decía, a ti también te van a dar tantos años y los 21 años de cárcel que te dicen que te van a dar. Pero también recuerdo que venía Jesús y me decía, hijo, cree solamente que yo puedo, cree solamente. Y fue uno de mis lemas. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, que lo vamos a ver más adelante, versículo 23, Jesús le dijo a una persona, si crees, al que cree todo le es posible. ¿Entiendes que la palabra creer es importante? La palabra creer está dentro del proceso de fe. Fe es creer, confiar y obedecer. Yo tengo que creer la palabra de Dios, tengo que confiar en Dios y tengo que obedecer a Dios. Por eso Jesús le dijo, cree solamente. Siempre que tengas un problema y siempre que quieres poner la palabra de Dios, dice la Biblia que viene el diablo y te la quiere quitar para que esa semilla no crezca. Pero Jesús te dice, cree, yo puedo. Y ahí es donde volteas a ver a Jesús y le dices, Señor, creo en ti. Creo que lo vas a hacer. No solamente de que creo, sino creer con certeza. Y luego versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacob. ¿Por qué no permitió que le siguiese nadie? Porque todos le estaban dando malas noticias, todo el mundo le estaba diciendo que su hija estaba muerta. Entonces Jesús lo que hizo fue callar esas voces. Calla esas voces que te están hablando que no vas a ser sano, que no vas a recibir el milagro de Dios. Calla esas voces que dicen que tu matrimonio no va a ser restaurado. Calla esas voces que te dicen que tu hijo no va a salir de las drogas, de la prostitución, de las adicciones. Calla esas voces que vienen en contra de lo que le estás creyendo a Dios. Y apártalas y apártate de ellas. Y vino a casa del versículo 38 del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús le estaba diciendo, la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Quiero que entiendas algo. La gente se va a burlar de ti por creer cosas que ellos no entienden. La gente se va a burlar de ti por creer que Jesús salva, sana, libera, restaura personas. La gente se va a burlar de ti porque el diablo utiliza a esas personas para que tengas duda, porque si dudas no vas a recibir. Por eso Jesús aquí volvió a echar fuera a todas esas personas. La primera vez no permitió que le siguiesen, se los volvió a topar a otras personas en la casa y las echó fuera. El diablo siempre va a venir otra vez a tratarte de desanimar, pero si pones tu mirada en Jesús, los vas a echar fuera. Y Jesús se metió con el papá y la mamá, porque es importante que las personas crean. Versículo 41, y tomando la niña, le dijo, Talita cum, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaban grandemente. Jesús es Señor de la muerte. Aquí nos da una muestra de que ni la muerte le hace cosquillas. La muerte tiene que doblar rodillas ante Jesús. Cuando le dijo el espíritu a la niña, levántate, le está diciendo a la muerte, aquí tú no mandas, mando yo, dice Jesús. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, dijo que se le diese de comer. Porque aquí le dijo que no lo dijese, y luego en el versículo 20 vimos que le dijo al que había sido endemoniado que se fuera a su casa y predicara. Bueno, aquí porque era una región de Gadarena, donde la palabra de Dios tal vez no había sido tan exponenciada y necesitaba como quien dice un vocero que saliera a predicar de Jesús.
Y aquí te recuerdo que estaba en una ciudad donde los de la sinagoga querían matarlo y apedrearlo. Entonces por eso Jesús dijo, tranquilos, aquí no les digan. ¿Qué te parece el final del capítulo 4 y todo el capítulo 5? Vimos 4 acontecimientos. Jesús calma el mar y la tempestad. Eso nos demuestra que Jesús es Señor de la naturaleza y de todo lo creado. Sanó a un endemoniado, echó fuera un demonio. Jesús es Señor de los espíritus. Después, Jesús sanó a una mujer enferma. Jesús es Señor de la enfermedad. Después, Jesús resucitó a una niña muerta. Jesús es Señor de la muerte. ¿Te das cuenta? Cuán bello es Jesús. Pero quiero que notes algo. Cuando fue el problema de la tempestad y Jesús reprendió el viento y el mar, Jesús voltea a sus discípulos y les dice, ¿dónde está su fe? Les reprocha que no tenían fe. Cuando vino el endemoniado gadareno, dijo, oye, este tiene fe, se hincó y me cree. Cuando vino Jairo, se hincó también y le dijo, cree solamente. Cuando vino la mujer del flujo de sangre, Jesús no le tuvo que decir nada. La mujer fue y tocó y dijo, esto es mi Señor, yo sé que la sanidad es mía, yo sé que tú das sanidad y yo la tomo por fe. Y Jesús voltea y le dice, por tu fe. ¿Te das cuenta? Así Dios quiere que tomemos las cosas que nos ha dado. Después cuando Jesús va con Jairo, le dice, cree. Todo lo que tú y yo que podemos recibir de la palabra de Dios se obtiene por fe. Si la salvación, que es lo más importante, se obtiene por fe, por creer que Jesús es el Hijo de Dios y creer que murió por mis pecados y creer que soy salvo y que su Espíritu está dentro de mí y que vendrá por mí y me llevará con él al cielo, a su reino. Si eso empieza por la fe, todo se recibe por fe, dice la palabra. Te mando un fuerte abrazo. Si te gustan estas enseñanzas, por favor envía el video a más personas. Suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito para que tengas las enseñanzas ahí. Tal vez lo estás viendo por un medio que no sea YouTube. Esta enseñanza, síguenos en YouTube, es donde tengo muchos videos de enseñanzas. Síguenos ahí por YouTube. El canal se llama He is Alive Broadcast. Él está vivo en inglés, Broadcast. Que Dios te prospere, te mando un fuerte abrazo y quiero verte prosperado en Cristo Jesús. Quiero verte caminando en el propósito de Dios para tu vida. Quiero verte cumpliéndolo. Te mando un fuerte abrazo. Sé prosperado tremendamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos permite seguir creyendo en tu bondad y seguir avanzando en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.